Quiero invitarles, si es tan amable, a ir a una escritura, a un pasaje de la escritura para comenzar el tema de hoy. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con usted la palabra del Señor. Y bueno, para esto le invito a que vayamos al Salmo 51. Yo voy a leer, si usted me sigue con su vista, los versos 3 y 4. Y luego el 16 y 17, repito, del Salmo 51. Salmo 51. Dice así la palabra de Dios: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 16 y 17 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El quebranto de un pecador, mis hermanos, es el tema que yo quiero compartir con usted esta mañana. El quebranto de un pecador. Este salmo es un salmo penitencial, un canto de arrepentimiento con el que David, siendo ya rey de Israel, declara abiertamente su sentir delante de Dios, debido a un serio pecado seguido de otros, con los que ofendió primeramente al Señor y a varias personas de su pueblo, sobre el cual él reinaba. ¿Cuál era el sentir de David mientras escribió este salmo? Si usted lo lee con detenimiento, si no es que ya lo ha leído, es un salmo muy clásico en la palabra de Dios. No hay duda de que el sentir de David era de quebranto. ¿Qué significa estar quebrantado? ¿Qué significa? Cuando el versículo 16 dice espíritu quebrantado, 17 dice espíritu quebrantado, esa palabra es la misma que la palabra contrito, son la misma palabra en hebreo. Aquí quebrantado significa roto en pedazos, reventado, desmenuzado o fracturado. Así como cuando usted deja caer un vidrio en el piso y se van los pedazos por todas partes, se desperdigan, eso es quebrantado en este sentido. El quebranto es una herramienta que el Señor usa para tratar con el corazón de sus hijos legítimos, los que son sus hijos, con la única intención de hacerlos reaccionar y volver al camino de su voluntad. Porque en muchos casos, si no es que en todos, ¿verdad?, pareciera que solo hasta que el corazón se rompe en pedazos es entonces que dejamos de ser renuentes a los planes de Dios. Pareciera que solo hasta que el corazón se quebranta, entonces dejamos de ser renuentes a los planes de Dios. ¿Cómo le vino el quebranto a David? ¿Cómo se quebró? Al ser confrontado por la palabra de Dios. En este caso, la palabra vino por medio de un profeta llamado Natán. Cegado por su lascivia, en ese momento David echó mano de la mentira y el engaño para cometer adulterio y homicidio, tomando a una mujer casada que se llamaba Betsabé y asesinando con engaños a su esposo Urías, quien por cierto era un soldado fiel en las filas de Israel y leal a David. Todavía más se acentúa, ¿verdad?, la gravedad del pecado. Es muy interesante la forma en que el Señor inició el proceso de quebrantamiento en David. El profeta lo visita, enviado por el Señor,
eso por supuesto. Y antes de confrontarlo, le cuenta una historia. ¿Quiere verla conmigo? Está en segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Esta es la historia con la que Natán se presentó ante David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, para darle de comer, ¿verdad? Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Yo quiero preguntarle algo, mi hermano. ¿Qué cree usted que el Señor esperaba de David al terminar de oír esta historia? ¿Qué cree usted que esperaba el Señor? Apeló a su inteligencia, ¿no? Es lo mismo que Jesús esperaba cuando él hablaba sus parábolas a todos los que lo oían, especialmente de sus discípulos. ¿Qué esperaba Jesús? Lo mismo que el Señor, en este caso, esperaba de David al terminar la historia. ¿Cómo ves, David? Esta es la historia. ¿Qué opinas? ¿Qué esperaba el Señor? Oídos atentos, ¿verdad? Una mente aplicando con inteligencia la lección a sus vidas, los que oían, y un corazón dispuesto a quebrantarse ante la verdad. Déjeme leerle lo que dice Proverbios 8:34. Dice Proverbios 8:34: bienaventurado el hombre que me escucha. Bienaventurado el hombre que me escucha velando, es decir, siempre está atento ahí a lo que digo, dice el Señor. A mis puertas cada día, es decir, en la iglesia, en donde haya palabra de Dios, yo quiero estar ahí aguardando a los postes de mis puertas. Qué hermoso proverbio, ¿no? ¿Qué es lo que esperaba entonces el Señor de David cuando escuchó la historia por Natán? Abre tus oídos, David, aplica tu mente a la lección y aplícala a tu vida con un corazón dispuesto a quebrantarte de verdad. Pero vamos a ver, mi hermano, si volvemos al pasaje de 2 de Samuel 12, ¿cómo reaccionó David a esta parábola que Natán le narró? ¿Cómo reaccionó? Vamos a verlo, mire, es el verso 5 de 2 de Samuel 12, verso 5. Dice así: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Cuál hombre? ¿Contra Natán? No, contra el de la parábola, ¿verdad? Y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos. ¿Se acuerda que nos enseñaron de restitución? Porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Al ser un hombre, David, un hombre de principios, educado, noble y sobre todo consciente de Dios, porque dijo vive Jehová. Al ser consciente de Dios, todos aquí estamos conscientes del Señor, ¿no? Al ser un hombre de principios, educado y noble y consciente de Dios, a él no le fue difícil entender la moraleja de la parábola. No le fue difícil. ¿Sí la entendió? ¿Qué cree usted? ¿Sí la entendió? ¿Sí o no? Sí la entendió. Así es. Pero, aunque ciertamente la escuchó con atención y juzgó bien, su inteligencia no aplicó la lección para él.
para él. Por lo que su corazón, sumergido en el pecado, continuó entero. Una integridad que David creía que estaba bien. Íntegro es, no se ha roto, está entero, pero sumergido en el vinagre del pecado. Su corazón estaba entero de David, y con esa entereza de corazón, pero en el pecado, dijo: vive Jehová, este hombre es digno de muerte. Es decir, aún juzgando bien la parábola, que era la palabra de Dios para él, a nadie más estaba escuchando la parábola de Natán más que David. ¿Sabe? Muchas veces sería bueno, ¿no cree usted?, aplicar esta situación a nosotros, ¿no? Que cuando venimos a la casa de Dios y nos están hablando la palabra, debemos sentirnos como que nada más estamos nosotros solos. ¿Sí me explico o no? Que usted diga: me lo están diciendo a mí. A mí. Diga conmigo: me lo están diciendo a mí. Su corazón, él lo quiso mantener entero, ¿verdad? Juzgó bien, entendió la parábola, pero David no se dispuso al quebranto. Nunca pensó que su corazón necesitara ser desmenuzado, quebrado. Nunca lo pensó, nunca se le ocurrió. Él estaba bien, él estaba seguro, estaba bien. Y al parecer, por su reacción, al no aplicar la palabra a su vida, David no tenía la intención de detenerse en su plan de adueñarse de una mujer ajena a quien él mismo dejó viuda. Hasta ese momento, David era un pecador sin corazón quebrantado. Un pecador sin corazón quebrantado. Todos somos pecadores. ¿Verdad que todos somos pecadores? Lo dice la palabra de Dios y lo sabemos. Por eso estamos aquí. Romanos 3:23 lo dice: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. De eso estamos seguros. No hay duda de que todos somos pecadores. Pero de lo que sí debemos asegurarnos es, si somos pecadores, que procuran un corazón entero en el pecado o un corazón quebrantado por la palabra para que pueda ser restaurado. Hay mucha gente con un corazón entero, pero lleno de pecado. Pero hay otros que se disponen a que su corazón sea quebrantado, y entonces viene el cambio de vida. Mire, yo había leído, mi hermano, varias veces este pasaje, pero en esta ocasión me surgió una pregunta. ¿De verdad David no se daría cuenta de la claridad de la parábola? ¿O si se dio cuenta, se estaba haciendo pato? ¿Qué piensa usted? Pato en hebreo está haciendo el sordo, pues. Versión Julio habla hoy. ¿No se daría cuenta de la claridad de la parábola o se estaba haciendo el sordo? Con todo respeto, ¿verdad? Porque lo quiero aplicar a mí, como usted a usted también, yo lo sé. ¿Qué nota usted en la reacción de David? Mire, vea por favor el verso 5 y 6 nuevamente, de 2 de Samuel 12, versos 5 y 6. ¿Qué nota usted en la reacción de David? 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera, o sea, se enojó bien, se enojó contra aquel hombre. Hasta ahí. Contra aquel hombre se enojó. Yo le quiero preguntar, ¿hasta dónde llega su enojo cuando usted se percata de un abuso del que no está a su alcance aplicar justicia? ¿Sí me expliqué en la pregunta? ¿Hasta dónde llega su enojo? ¿Me deja hablarle de tú? ¿Hasta dónde llega tu enojo cuando te percatas de un abuso del que no está a tu alcance aplicar justicia? ¿Cuánto te enojas? En las noticias, por ejemplo, ¿verdad? Vemos las noticias
y vemos un reportaje de una mujer que a escondidas era una nana de un niño, de un bebé, y la cámara lo tomó y ella no sabía que había una cámara. ¿Cuántos se sienten indignados cuando ven que la nana le pega al bebé? Ay, ¿no? Quisieras estar ahí para decirle, así enojado en gran manera como David se enojó, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Bueno, no está a nuestro alcance muchas veces, mi hermano, son muchas las injusticias ajenas que no estarán a nuestro alcance para corregirlas, pero las nuestras sí. Nuestras injusticias siempre van a estar a nuestro alcance para corregirlas. Siempre, siempre. David dijo hasta de lo que se iba a morir aquel hombre. Mire, vea lo que dice la continuación del verso 5. Y dijo a Natán: vive Jehová. O sea, ese vive Jehová es así, no, como que soy rey, así, que el que tal hizo es digno de muerte. Y vaya que David sabía de pelear, de batallar, de luchar, ¿verdad? Sabía de justicia y de injusticia. Y en el verso 6 dice: y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Aquí es donde aplica el proverbio chino, bueno, chino poblano. El burro hablando de orejas, ¿no? O el comal le dijo a la olla. O David, acomoda las piñas, ¿verdad? Así. Al saberse rey, la máxima autoridad en Israel, nadie podía decirle nada a David, por lo que automáticamente su reacción inmediata fue decretar, era rey, decretar justicia y aplicarla con toda su autoridad. Tal vez David pensó: sé perfectamente que hice unas travesuras por ahí, pero este hombre del que me están hablando es un ladrón, es un abusivo que merece el peso de la justicia. Y como sigo siendo el rey, y no era de Guanajuato, yo digo que ese hombre es digno de muerte. Yo digo que tiene que morir. ¿Se habrá mordido la lengua, mis hermanos, David? Así como nosotros. ¿No me está saliendo sangre? No, ¿verdad? A ver, tóquese aquí. No se crea, no lo haga, no se crea. ¿Cuántas veces, no? Es digno de muerte. Yo digo, ¿a eso dices, David? Sí, yo lo digo, es digno de muerte. Pablo escribió a los Romanos en el capítulo 2, versículo 1, Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Es palabra de Dios, mis hermanos, y es para cualquier nivel en el que se encuentre un ser humano, quien sea, desde presidente hasta alguien en humildad, quien sea en una situación precaria. Quien quiera que seas tú que juzgas, eres inexcusable, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. David estaba, mis hermanos, decretando su sentencia. Ese hombre es digno de muerte. Y dice Pablo al final: porque tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando sintamos cólera por el pecado de alguien, así como el reportaje que le platiqué de esa nana que le pega al bebé, o la que cuida al ancianito, ¿verdad? Y lo maltrata también. Hace poco vi uno también, y mi esposa y yo lo estamos viendo y estamos así, ¿verdad? Indigna, a todos nos indigna. ¿Por qué le pega? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando sintamos cólera por el pecado de alguien, aunque sea justificada tu cólera, debemos tener cuidado, mis hermanos. Es lo que dice aquí Pablo. ¿Podemos denunciar el pecado? Sí, debemos denunciar el pecado. Sí, pero con espíritu de humildad.
A menudo los pecados que vemos con más claridad en otros son los que tienen raíces en nosotros. ¿Me expliqué? Los pecados que vemos en otros tienen raíces en nosotros. Por eso hay que ser humildes. Cuando te llenes de enojo por el pecado que alguien más haya cometido. Y ahí tiene usted a un chismoso criticando a otros chismosos que chismean de él, ¿verdad? Así es el asunto. Y debemos cuidar eso. Mejor, ¿verdad? Mejor callar. Para que el quebranto se dé en el corazón, mis hermanos, hay todo un proceso que el Señor propicia para persuadir amorosamente al pecador a tomar la decisión correcta. Pero será su decisión lo que lo lleve al quebranto o a la obstinación. Es su decisión del pecador lo que lo llevará al quebranto o a la obstinación. Por ejemplo, a los fariseos, Jesús, con su palabra, Él era la palabra, Él era el verbo. Al hablar Jesús, Él es la palabra. Con una parábola llamada Los Labradores, les propició a los fariseos y a los sacerdotes el ambiente, las circunstancias y la oportunidad de decidir bien y rendir su corazón al quebranto de Dios. Cuando les dijo en Mateo 21:44, ¿qué les dijo Jesús a los fariseos en Mateo 21:44? Ya les había hablado de esta parábola y mire usted la parte esencial de esta parábola. Les dice en Mateo 21:44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Qué significa aquí desmenuzar? Ya sabemos lo que es quebrantado. ¿Qué significa cuando dice si la piedra te cae encima, te desmenuzará? Es una palabra aquí que significa aplastado, destrozado por completo, pulverizar. No es lo mismo que ser quebrantado. Aquí el hecho de ser desmenuzado en lo que significan estas palabras en este versículo. Será aplastado, será destrozado por completo, pulverizado. Imagínate, caer sobre la piedra para ser quebrantado, o que la piedra te caiga encima, me caiga encima para ser pulverizado. Con esto Jesús apela al libre albedrío. En cualquiera de las dos situaciones se sufre y hay dolor. Hay que ubicar esto, mis hermanos. En cualquiera de las dos situaciones se sufre y hay dolor. Porque aunque ciertamente caer sobre la piedra es más conveniente que ser aplastado por ella, aún así caer sobre la piedra no es caer en un colchón. No, tampoco. Yo me voy a dejar caer sobre la piedra. Agárrame, Señor. Acolchóname la piedra, Señor. Ponle un colchón soñare. No, caer sobre la piedra tiene su sufrimiento. El sufrimiento quiere decir, va canalizado hacia el cambio, ¿verdad? Así es, no es un colchón. Pero a quien cae sobre la piedra, el quebranto le traerá carácter y vida, mientras que a aquel a quien la piedra le cayere, no tendrá esperanza ni vida. A eso se refería Jesús cuando les habló claramente a los fariseos. Y aún así, después de haber hablado esto a ellos, se fueron cuchicheando de quererlo ya tomar para matarlo. Usted lo puede ver ahí al final de Mateo 21. Aún así, sordos los oídos y dijeron, no, vamos a matarlo. No entendieron. Tu vida será afectada dependiendo de la manera en que te relaciones con la piedra. Jesús es la piedra angular. Unos se edifican sobre la piedra, pero otros tropiezan con la piedra. Unos se edifican sobre la piedra, pero otros tropiezan con ella. Jesús, la piedra angular, hoy ofrece misericordia y perdona a los que vienen a Él, pero después Él será quien pulverice, y en el juicio final Él aplastará a los enemigos de Dios. ¿Quién?
la piedra, la mole. Jesús con todo su poder. ¿Qué le dice Natán a David después que David juzgó al hombre de esta parábola? ¿Quieres volver conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 7? ¿Qué le dice Natán a David después de que juzgó al hombre de la parábola? Usted ya escuchó la parábola y David juzgó bien: este hombre debe morir, vive Jehová, estoy enojado. ¿Quién es? Dime, Natán, y ahorita mando traerlo para que sea ejecutado. ¿Qué le dice Natán? En el verso 7 de segundo de Samuel 12. Entonces dijo Natán a David, las primeras 4 palabras nada más: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Mi hermano, ¿puede usted imaginarse lo que David sintió al oír esto? ¿Lo ha sentido usted? ¿Lo ha sentido usted? ¿Puede imaginárselo? ¿Cuántas veces lo sentimos cuando éramos niños, cierto? ¿Cuántos se acuerdan cuando en su niñez se sintió algo parecido a lo que debió haber sentido David aquí? Escondíamos aquello que habíamos roto, ¿verdad? La maceta con el balón de fútbol. Bueno, eso era en mi etapa, ¿verdad? Porque ahorita ya esconden el celular que quebraron. Antes era la maceta que se rompía con el balón de fútbol, ¿verdad? Ahorita ya se rompen otras cosas. Se le rompe la pantalla del touch al aparato, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces escondimos la maceta que quebramos, ¿verdad? O hacíamos lo posible por cubrir con argumentos falsos la verdad de lo que habíamos hecho. No, y diciendo: mamá, yo no me comí el chocolate, y todo manchado aquí de Carlos V, ¿verdad? No, yo no me lo comí, y con los dientes negros a la hora de hablar, tratando de esconder, ¿no? Yo juego mucho con mis hijos. Se me quedó grabado una respuesta que le da. Fíjese usted la revelación que Dios me dio, Este Simba de la película del Rey León, cuando quiere invitar a su amiguita Nala al cementerio de elefantes, le dicen: ¿a dónde van? Y Simba voltea y les dice: cerca del manantial. ¿Dónde está ese lugar a donde vas? Cerca del manantial. Y siempre que yo juego con mis hijos, de que les digo: ¿dónde está esto que te presté? A mis hijos siempre les digo: cerca del manantial, ¿verdad? Porque buscamos la forma de evadir, ¿cierto o no? Buscamos la forma de evadir, esconder lo que habíamos hecho, pero siempre salía la verdad. Siempre salía la verdad y éramos atrapados en la travesura que hicimos, y era inevitable el oír: tú lo hiciste. Y cuando ya no éramos unos bebés para que nuestros padres se rieran de la travesura que hicimos, cuando ya teníamos una edad en la que ya razonábamos y entendíamos un poco más lo que era la responsabilidad, entonces ese tú lo hiciste era más intenso. No, tú lo hiciste. ¿Cómo te sentías? ¿Te imaginas a David escuchando decirle a Natán: aquel hombre eres tú? Tú eres aquel hombre, David. ¿Se imagina? No sé si se sentó en el trono, no sé si se desvaneció y cayó en las escaleras. Vaya usted a saber, mi hermano, qué hizo David y qué haríamos nosotros, porque es importante hablar de cómo responderíamos. Es inevitable el oír: tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. ¿Y qué pasaba después, mis hermanos, que nos cachaban en la travesura? Lo que tenía que pasar, lo que es necesario que pase: confrontar para propiciar el quebranto y así ser restaurado. ¿Cuántos quieren ser restaurados aquí? ¿De verdad todos? Sí. Este es el proceso. Mire usted lo que dice Eclesiastés 8. Eclesiastés 8:11. Fíjese lo que dice este pasaje. Eclesiastés 8:11, dice así la palabra de Dios: por cuanto no se ejecuta de inmediato, ese luego significa de inmediato, la sentencia sobre una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos siempre, ¿cómo? Dispuesto a hacer el mal. Es decir, no te corrigen por lo que estás haciendo, lo vas a seguir haciendo.
A un niño, sí. A un adolescente, también. A un joven, también suele suceder. A un adulto, también. También los adultos escondemos cosas, a veces. Y cuando no nos corrigen, lo seguimos haciendo. Cuando un niño hace algo malo y no lo descubren, ¿qué hace el niño? Le es mucho más fácil repetir la acción. La vuelve a hacer, ¿verdad? Si Dios no nos disciplina en forma inmediata cuando pecamos, no debemos suponer que no le importa o que el pecado no tiene consecuencias. No, mi hermano, no. Sí le importa y el pecado tiene consecuencias. Desde el principio, la Biblia nos deja ver las coartadas. ¿Sabe lo que es una coartada? Las coartadas con las que el hombre busca deslindarse de su responsabilidad en los hechos que se le imputan. ¿Qué es una coartada? Una coartada es una prueba que presenta un acusado en defensa de su inocencia, con la que demuestra o quiere demostrar que en el momento en que se cometió un delito, él se encontraba en otro lugar y trata de comprobar, no, mira, yo tenía un boleto de entrada al fútbol y es el mismo horario en el que ocurrió el delito, por lo tanto yo no estaba ahí y el boleto está sellado de que yo entré al estadio, por lo tanto yo no estaba ahí. Esa es una coartada, porque si se las arregló para conseguir un boleto sellado, entonces es una coartada. Es una razón que se presenta como disculpa o excusa. La mujer que me diste, dijo Adán, ¿recuerda? La mujer que me diste, Señor. Le dijo Adán al Señor cuando se escondió y el Señor lo halló. ¿Usted cree que cuando dijo, ¿dónde estás, Adán? No sabía dónde estaba? Lo que pasa es que él quería que se diera cuenta que ya lo estaba buscando. El Señor lo halló para que Adán le diera una explicación. Y ya traía hojas de higuera, un delantal, para tratar de cubrir lo que había hecho. Y así la mujer sacó su coartada también. La serpiente me engañó, ¿sí o no? Sí. Y mire, busqué si la serpiente había hecho una coartada y pues no. Resulta que la serpiente fue la que no puso ningún pretexto. ¿Cómo? No puso ningún pretexto la serpiente. Fue la que se quedó callada y así le fue. Pero Adán y Eva no. Tú eres aquel hombre. Tú lo hiciste. Estas palabras son el primer martillazo de la misericordia de Dios sobre el corazón que cree estar entero y que nada lo va a despedazar. Un corazón indestructible después de lo que ha hecho. Es el primer martillazo. Tú eres aquel hombre. Y le dijo Natán a David en el verso 7. ¿Quiere leerlo conmigo? Verso 7 de 2 de Samuel 12. ¿Qué le dijo Natán a David? Después de que le dijo, tú eres aquel hombre. Y le dijo, así ha dicho Jehová. Así le dijo. Dios de Israel le dijo, yo te ungí por rey sobre Israel, David, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Fíjese la bondad de Dios cuando hay integridad. Te hubiera añadido mucho más. Hasta nos perdemos de muchas cosas, mi hermano. Nos perdemos de muchas cosas. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él todavía no solamente lo asesinaste, lo mataste con la espada de los hijos de Amón. A un hombre fiel y leal a ti, David, lo mandaste matar con una espada maldita, con los descendientes del incesto de Lot con su hija. Corrompiste terriblemente, aventaste las perlas a los cerdos. Terrible, ¿no? Tuviste en poco la palabra de Jehová. Despreciaste, David, lo único
despreciaste lo único que te puede llevar al quebranto restaurador. Lo único. Recordemos, mi hermano, que David estaba enfurecido, estaba enojado, ya lo leímos, y en gran manera, ¿verdad?, contra el hombre de la historia. Yo le pregunto a usted, esto es muy importante, ¿contra quién se enfurece usted cuando le hacen ver sus errores? Piense en este momento, ¿quién le ha ayudado a hacerle ver sus errores a usted? ¿Contra quién se enoja usted? Es pregunta, para acá mover la ardilla, ¿no? Un poquito, ¿sale? ¿Contra aquel que se lo está haciendo ver se enoja usted? ¿O contra usted mismo? Muchos se enojan e inclusive se comportan agresivos con aquellos que intentan ayudarlos, haciéndoles ver sus errores. Mire, mi hermano, yo le voy a decir una cosa que me la imagino y casi estoy seguro que era cierto. Si Natán traía una túnica, tenía los pies así, mire, o se agarró de algo. Porque David podía hacer algo contra él. ¿Sí o no? Pero Natán fue valiente. Como es valiente el que va contigo y te dice, oye, ¿te puedo decir algo? Y tú, ¿qué? Muchos se enojan e inclusive se comportan agresivos con aquellos que intentan ayudarlos, haciéndoles ver sus errores. O peor aún, mi hermano, se enojan contra Dios. Se enojan contra Dios. ¿Sabía usted que la Biblia no prohíbe enojarnos con nosotros mismos cuando pecamos? No se preocupe, no se vaya a ir preocupado. ¿Por qué si me enojo conmigo mismo, estoy pecando? No. Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, estoy segurísimo. La Biblia no nos prohíbe enojarnos con nosotros mismos cuando fallamos, mi hermano. Tampoco dice que debemos odiarnos, Te odio, le dices al del espejo ahí, te odio. Ahí rasurándote, varón, te voy a rasurar, pero te odio. Te voy a peinar, pero odio tu peinado. No, es cierto. No, tampoco hay que odiarnos. La Biblia dice que debemos amarnos a nosotros mismos en el amor puro con el que Dios nos ama a nosotros, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces así debemos amar al prójimo, aunque el prójimo nos diga nuestros errores. A ver, varón, voltea con tu prójima. Es la más prójima que tienes, tu esposa, ¿no? Tu esposo es el más próximo que tienes a ti. Con tu próximo, eso es prójimo. Al que esté cerca de ti, oye, ¿puedo decirte algo? Qué importante, mis hermanos. Mire, en aquellos pueblos, en el tiempo de David, era difícil que un profeta confrontara a un rey. Muy difícil. Referente a la ética de sus hechos, cómo se comportaba, como lo hizo Natán con David. Por eso Natán fue muy valiente. Natán decidió obedecer a Dios y para eso tuvo que ser muy valiente ante David. Valoremos, mi hermano, a las personas que con un corazón sincero nos hacen ver nuestros errores, de modo que lleguemos a ser mejores cristianos. Si hemos de enojarnos con alguien cuando nos hacen ver nuestro pecado, debe de ser con nosotros mismos. No le tema al qué dirán. Eso es del mundo. No permita que los caprichos de su reputación obstaculicen lo que Dios quiere hacer en su carácter. ¿Qué importa la reputación si no hay carácter? A la piel le duele la inyección, donde sea. Hay muchas áreas del cuerpo en donde se necesita a veces por el médico inyectar, ¿verdad? El otro día estábamos hablando unos amigos y yo de la famosa ráquea.
La aguja que entra en la espalda de una mujer cuando la van a inmovilizar hacia acá para que nazca un bebé, u otras cirugías, ¿verdad? Y te imaginas, no sé si yo vi a mi esposa cuando le metieron la raquia para que nacieran mis hijos, o sea, a la piel le duele la inyección, pero la sangre recibe la medicina. La lucha de siempre, lo externo contra lo interno, la apariencia contra la integridad. ¿Habrá querido David defender su reputación como rey, o de verdad no se daba cuenta de que su corazón estaba embriagado de engaño y en peligro de ser aplastado? Cuidado, mis hermanos. ¿Sabe usted la gran diferencia que existe entre oír al Señor decir, que usted oiga al Señor decirle a usted, tú lo hiciste? ¿Perdón? Tú. Le voy a dejar de apuntar aquí a mi hermano porque va a creer que la traigo contra él, ¿verdad? Ahí arriba, que no me alcanzan a ver bien. Tú fuiste, tú lo hiciste. Y yo, Señor, tú. Mire, eso es una cosa. Otra cosa muy diferente es que usted vaya con el Señor y le diga, Señor, ¿sí? Yo lo hice. Es otro rollo. Muchos piensan que es lo mismo. No, ahorita yo no voy a confesar mi pecado, al rato, a ver qué. Y te cachan en la travesura. Y dices, bueno, sí, ya. No, no es lo mismo. Jamás delante de Dios, mi hermano, será lo mismo que Dios le diga a usted, tú lo hiciste, a que usted vaya inmediatamente y le diga, Señor, aquí estoy, la regué, yo lo hice, yo fui. Es otro planeta, mis hermanos, por favor distíngalo. ¿Quiere que se lo compruebe? Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. ¿Listos a la palabra? Dice así: el que encubre sus pecados, ¿qué dice? ¿No prosperará? El que dice, yo no fui. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué? ¿Me ayuda, por favor? Alcanzará. ¿Hay una gran diferencia o no, mis hermanos? ¿Me puede decir sí o no? Sí. Así que dispóngase a decirle, Señor, yo fui, yo lo hice, yo la regué. Yo acepto el quebranto. Vengo a que me des el martillazo, Señor. No me vas a tener que andar buscando entre los matorrales como Adán. Yo aquí, yo doy la cara. Si así fuéramos todos los varones casados, otra cosa sería el matrimonio. Otra cosa sería tus relaciones amistosas. Otra cosa sería tu servicio en el ministerio. Otra cosa sería tu reputación y el valor de tu persona en tu trabajo. Otra cosa sería que siempre te anden cachando, a que siempre salgas y digas, yo fui. Perdón. Así es, mis hermanos, así es. Esta palabra de Proverbios va ligado a la amonestación de Jesús con respecto a caer sobre la piedra o que la piedra te caiga encima o me caiga encima. Es decir, el que encubre sus pecados, ¿qué? La piedra le caerá encima. Así es, no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta, se está dejando caer en la piedra. Y alcanzará misericordia. Porque el quebranto es una muestra de la misericordia de Dios sobre el pecador. No es un colchón, pero salvará tu vida. Así es, eso es la piedra, ese es Jesús. Segundo de Samuel 12, donde estábamos, mis hermanos. Vuelve conmigo a segundo de Samuel 12, verso 10. Dice así: por lo cual, le dice Natán a David. Yo no sé qué estaba haciendo David, mi hermano, Ya dijimos que podemos imaginárnoslo sentado en el trono, con la mano aquí, o postrado en la escalera del salón, yo no sé, o desvanecido ahí en el piso. Y le dice Natán: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Vas a batallar, David. ¿Cuántos saben que el pecado trae consecuencias? Bien.
por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese la tuya. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ay. Caer en manos del Dios vivo es dura cosa. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero es un Dios que ama. ¿Cuántos sienten el amor de Dios aquí? Mi hermano, hasta en este tipo de palabra se percibe el amor de Dios. En todo hay amor. Es el marco de todo lo que Él nos habla. ¿Qué le dijo? ¿Quién le dijo todo esto a Natán? Todo esto que Natán le dijo a David, yo le pregunto a usted, ¿quién se lo dijo a Natán? ¿Me ayuda, por favor? El Señor. El Señor lo sabe todo y algún día responderemos por todo lo que hemos hecho. Le voy a leer un versículo que está en Eclesiastés 12:14. Dice Eclesiastés 12:14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Dios lo sacará a la luz. A pleno sol, hasta poético se oyó. Tú lo hiciste en secreto, David, yo lo haré a pleno sol. Y usted puede leer, mi hermano, en la historia de David, lo que él batalló con Absalón, su hijo, y le lloró a su hijo terriblemente. Absalón lo amaba como a todos sus hijos, y luego otro de sus hijos violó a una de sus hijas, se hizo el enfermo y la violó. En su casa, ahí donde él plantó la semilla de maldad, ahí le floreció. Yo me pregunto, mi hermano, ¿qué habrá pasado si David hubiera venido primero con el Señor a decirle: Señor, hice esto y ya lo sabes, pero vengo a confesártelo? Nada más me lo imagino, mi hermano, porque el proverbio dice que el que lo confiesa, no solo confesarlo, y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué piensa usted, mi hermano? Le voy a dejar una pregunta aquí, todavía no acabo, ¿Qué piensa usted? Piensa en esto, no le voy a responder yo, usted medítelo. ¿Qué piensa usted? ¿David se dejó caer sobre la piedra o la piedra le cayó encima? No, usted diga, usted para sus adentros. Le dejo la pregunta para que usted la medite como de tarea. Mire, independientemente de dejarnos caer sobre la piedra o que ésta nos caiga encima, las consecuencias del pecado van a venir. De todos modos vienen. La misericordia de Dios no detiene las consecuencias del pecado. No, también déjeme decírselo. No. Pero aún con las consecuencias, el Señor es misericordioso para escucharnos y ayudarnos a corregir lo que sea posible. ¿Cuántos quieren corregir? Claro, porque si ya está ahí la misericordia de Dios, aún con todo lo que yo provoqué, aún así quiero su ayuda para caminar ahora en la santidad como yo pueda. Ya me dejó mi esposa, pastor, y ya ni modo, ya no quiere volver conmigo, pero yo me voy a comprometer con Dios y voy a responder en la manutención económica de mis hijos, aunque ella no quiera volver conmigo. No la puedes obligar. No la puedes obligar, pero Dios te puede ayudar, ¿sabías? ¿Cuántos dan gracias por eso? También podemos y debemos dar gracias por eso, mis hermanos. Así es, Dios siguió siendo bueno con David. ¿Quiere verlo? Pero bueno, ahorita lo vemos. Esto es lo que le quise comentar de momento. Independientemente, el Señor es misericordioso y nos ayuda a corregir. Demos gracias, mi hermano, por su misericordia, porque por ellas no hemos sido aplazados. Vea usted la misericordia del Señor sobre David. Vea el verso 13, por favor. Vea esta misericordia. Segundo de Samuel 12:13. Entonces David dijo a Natán, ¿qué dijo? ¿Me ayuda en voz alta? Todos juntos. Pequé contra Jehová. Qué bien se oye, ¿no? ¿No siente usted un descanso? ¿Sí o no?
Ayúdeme, ¿sí o no? Esto es la primera entrada al remanso de Dios. Es la primera respuesta del pecador que es quebrantado. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Escuche, vea lo que dice: no morirás. Esto, mis hermanos, trasciende demasiado. Déjenme explicarle, por favor. Mire, pequé contra Jehová. Este es el momento en el que David reconoce que la parábola, la palabra, era para él y para nadie más. Porque podemos estar aquí sentados, ¿verdad? Ay, ojalá y esta palabra la oyera mi compadre Manuel, ¿verdad? No, deja ya a tu compadre Manuel en paz, mi hermano. Déjalo que le llegue la palabra cuando sea necesario, cuando el Señor sabe ahí. Aquí David se da cuenta de que la palabra era para él y para nadie más, y que al primero al que ofendió fue al Señor, y después a las familias involucradas de Betsabé y Urías. Y es aquí donde comienza el quebranto, cuando él entrega su voluntad. Nadie lo obligó, nadie lo obligó, nadie. Proverbios 28:14 dice así, Proverbios 28:14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El que siempre teme a Dios es bienaventurado, es decir, siempre estará feliz, siempre habrá alegría y seguridad en su corazón y paz. Pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Mire, mi hermano, es muy interesante, volviendo al pasaje, si me ayudan mis amigos de video, volviendo al pasaje de 2 de Samuel 12:13, es muy interesante que Natán le da esta palabra de misericordia a David hasta después que lo oyó decir: pequé contra Jehová. ¿Cuál fue la palabra? También. Ese también es: ya te escuché, David, ahora déjame decirte algo. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Viniendo eso de Dios, mi hermano, ya la hicimos. Viniendo eso de Dios es triunfo total. No morirás, porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Qué decía el proverbio de aquel que confiesa su pecado y se aparta de él? Que alcanzará misericordia. Bien, esta misericordia que tuvo el Señor para con David es una misericordia profética, mis hermanos, que alcanza a los pecadores de este tiempo. ¿Por qué? Porque la ley demandaba sentencia de muerte a David por los dos pecados que cometió: el adulterio, sentencia de muerte en Deuteronomio 22:22, no lo busque, y el asesinato en Números 35:20 al 21. Ahí dice la ley que tienes que morir, David, y David lo sabía y estaba consciente. Es más, lo sabía porque por eso dijo que el hombre de la parábola era digno de muerte. Él se sentenció a sí mismo, y más porque él conocía la palabra y la justicia de Dios. En otros pueblos antiguos, paganos, el rey podía, el rey de Egipto, por ejemplo, podía hacer lo que quería. Si quería una mujer, podía matar al esposo para conseguirla. De eso tuvo miedo Abraham cuando llevó a Sara. ¿Cuántos se acuerdan de esto? No, Sara, no digas que te llamas Sara, no digas que soy tu esposo, ¿verdad? Porque estás muy hermosa y me voy a quedar viudo aquí. De eso tuvo miedo Abraham. Aquellos reyes podían quitar la vida a sus súbditos, tener muchas mujeres, tomar cualquier propiedad y quedar impunes, mientras el pueblo tenía que vivir bajo otra ética. O sea, ustedes sí deben de obedecer, pero yo hago lo que yo quiera. En los pueblos paganos. Pero en Israel, el rey debía vivir bajo las mismas normas éticas que Dios había dictado a todo el pueblo. Eran las mismas leyes para Natán que para David, y David lo sabía. Fue contundente lo que Natán dijo a David entonces, mi hermano. Merecía morir y el Señor le perdonó la vida. Igual que a nosotros hoy. Debemos estar conscientes de que la paga del pecado es muerte, pero damos gracias de que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién me ayuda? En Cristo Jesús, en la piedra sobre la cual tú y yo caemos y somos quebrantados, vendrá vida y no muerte. Cuando Natán le dijo a David:
El Señor ha remitido tu pecado, no morirás. La palabra remitido significa pasar inadvertido. Miren nada más, mi hermano, pasar inadvertido, cruzar, pasar por alto. Si supieran todos los que están ocultando su pecado, el amor que les está esperando de parte de Dios y la restauración para su corazón, para poder llevar una vida santa, pero se rehúsan porque no conocen a Dios en su amor, pues van a tener que conocerlo en su justicia. No morirás, remitido, pasar inadvertido, cruzar, es decir, le doy la vuelta a tu pecado, pasarlo por alto. Esta es la acción de misericordia que trasciende hasta nosotros hoy, mi hermano. ¿Cuántos le dan gracias en este momento al Señor? Esta es la acción de misericordia que trasciende. No morirás, vivirás. Y como dice el Salmo 118:47, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Por eso le dije que trasciende. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy nuestros pecados pueden ser remitidos por el Padre. ¿Alguien que diga amén aquí? Para el Señor. Es por esto que a cualquier pecador que hoy se disponga a caer sobre la piedra reconociendo su pecado, no morirá, sino que vivirá para contar las obras del Señor. El Señor le perdonó la vida a David. Le dio otra oportunidad por su misericordia. Y aquel reconocimiento de que era un hombre conforme al corazón de Dios no le fue retirado. No le fue retirado. Y el Señor quiso seguir usándolo, pero también tratando, vas a seguir siendo rey, David, pero te voy a acomodar en algunas áreas de tu vida. Y ya empecé. ¿Qué propósito tiene, mis hermanos, el quebranto para el pecador? El quebranto propicia un genuino arrepentimiento, genuino. Y el arrepentimiento genuino lleva al pecador a recibir el perdón de Dios. Muchos creen que el arrepentimiento consiste en una simple declaración semanal o casual de los pecados. Creen que eso es arrepentirse, una declaración casual o semanal de los pecados, y piden perdón a Dios, pero sin un corazón quebrantado. El perdón divino debe ser apreciado debido al gran precio que se pagó por él. Cuando Natán le dice a David, el Señor ha remitido tu pecado, eso trasciende hasta contigo y conmigo, mi hermano. ¿Cómo es que el Padre hoy ha remitido tu pecado y el mío? Por el sacrificio de Cristo, porque pagó con sangre. Es en ese sentido que trasciende esta bendición que Dios le permitió a David. En muchas cosas que yo leo de David, era un chiqueado. Era un chiqueado de Dios, permítame decirlo así. A veces me siento yo también así, mi hermano. ¿Cuándo se han sentido así? ¿Sabes por qué me siento así? ¿Y por qué tú también compartes conmigo este pensamiento? Por cómo nos aguanta el Señor. ¿O no? ¿Cuánto nos aguanta? El perdón divino debe ser apreciado debido al gran precio que se pagó por él. Y aunque ciertamente el Señor es bueno y amplio en perdonar, claro que sí, el ser perdonados no garantiza un cambio en el corazón. Si hoy Dios te perdonó, mi hermano, qué bueno, pero déjame decirte que eso no garantiza un cambio en tu corazón, no. Pero el quebranto sí promete y puede generar un arrepentimiento genuino y un cambio real hacia un nuevo estilo de vida apegado a Cristo. El quebranto sí garantiza, sí promete, si tú lo decides. Una vez quebrantado, ya me lo imagino, David se sincera delante del Señor y lo adora con el salmo que tú y yo leíamos al inicio. Yo quiero invitar a mis amigos de video, son tan amables de buscar Salmo 51 y ponerlo en la pantalla desde el inicio mientras comento esto. No cabe duda, mis hermanos, cuando yo leo este salmo, que era una canción y sigue siendo una canción de donde se han compuesto cientos de cantos en la actualidad, no cabe duda que los cantos más sublimes que la iglesia puede elevar al Señor son los que surgen de un corazón quebrantado. Son los cantos que se cantan toda la vida.
Y parece que es nueva la canción cuando la vuelves a cantar. Cuando es un canto que surgió de un corazón que fue quebrantado. Híjole. Salmo 51 dice el verso 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire, mi hermano, el quebranto trae convicción de pecado y nos impulsa a arrepentirnos. 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pecado, pecado, pecado. Todo en la tierra se mueve en ese contexto. El quebranto, mis hermanos, nos hace ver la perversa tendencia de la voluntad humana. 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El quebranto nos eleva a una comunión con Dios y a un mayor conocimiento de la palabra de Dios. El que es quebrantado busca más a Dios y lo conoce más. Y como dice el otro Salmo 25, el Señor le da a conocer sus pactos. Verso 7: purifícame con un estropajo, tállame con una fibra de esas que quitan todas las células muertas, Señor. Tállame con estropajo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El quebranto nos hace ver la importancia de una vida limpia y santa. Al pecador que pide perdón y es perdonado, no hay garantía de que le interese una vida limpia y santa. Pero al pecador que es quebrantado, sí. Verso 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Quién abatió sus huesos de David? El Señor. Lo agarró a martillazos y no quería desquebrajarse, y ahí está. Y le dio oportunidad y le dio oportunidad. Antes de matar a Urías se pudo haber arrepentido, pero no. Pasó a lo siguiente y a lo que sigue y a lo que sigue. Se recrearon los huesos que has abatido. Esconde tu rostro, Señor, de mis pecados y borra todas mis maldades. Mis hermanos, el quebranto nos lleva a entender que solo el gozo de Dios nos da alegría continua y la paz que necesitamos cada día. Número 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El quebranto nos impulsa a buscar el perdón de Dios, pero también una vida recta. Una vida recta. 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire esta petición, Mire de qué tamaño está esta petición. El quebranto nos enseña a valorar el que Dios nos reciba en su presencia, siendo pecadores. Sí. Y a apreciar su Espíritu Santo, que Él ha puesto en algunos como garantía de que son salvos. El Espíritu Santo es las arras de la salvación, la garantía de que eres salvo. Si tú tienes al Espíritu Santo, mi hermano, no lo contristes. David experimentó la ruptura de su comunión con Dios y se dio cuenta de que no existe otra cosa más terrible que eso. ¿Qué es lo más terrible que te pudiera pasar a ti, mi hermano? ¿Quedarte sin dinero? ¿Que te quiten tu casa? ¿Que tu carro se desviele? ¿Qué es para ti lo más terrible que te pudiera pasar? Sabes que en base a la respuesta que tú des en esa pregunta, tú te vas a dar cuenta si eres una persona que ha sido quebrantada. Si David perdía al Espíritu Santo, él sabía que lo perdería todo. Él vio a Saúl volverse loco cuando el Espíritu de Jehová se fue de él, dice ahí en Samuel. El Señor le dijo a Saúl: ¿sabes qué, Saúl? Tú no me valoras, te puse como rey, ahí te ves. Y retiró su Espíritu Santo, y un espíritu malo vino a atormentarlo. Si perdía el Espíritu Santo, David lo perdía todo. Por eso le dice: no quites de mí. Ahí se le olvidó su cuenta de banco, que era rey, sus mejores túnicas, todo lo que él tenía, su palacio. Todo se le olvidó y todo lo rindió y dijo:
Lo que no quiero perder es tu Espíritu Santo, Señor. Tal vez en ese momento se acordó cuando fue ungido siendo niño. Cuando Samuel le derramó todo el cuerno de aceite y le chorreó por su barbilla, por su cuerpecito, porque era un niño, y hasta los pies chorreando. ¿Y te imaginas esa escena? Y David recordándola. No quiero que pase eso. Si tienes al Espíritu Santo, no lo menosprecies, dale su lugar es tu ser, tu cuerpo es su templo. No imaginas ni siquiera lo que sentirías si el Espíritu Santo te dejara. Vuélveme el gozo de tu salvación. Número 12, y espíritu noble me sustente. El quebranto nos hace ver que el gozo verdadero está solo en la salvación. El gozo, sí, pero no cualquier gozo. No me vuelvas cualquier gozo, Señor. No solo quiero estar contento hoy, porque me siento muy mal que estoy. Natán vino, híjole, pero no quiero estar gozoso por hoy. Si no, pues me tomo una pastilla y ya. No, quiero estar gozo para siempre. Dame el gozo de tu salvación. Muchos tienen gozo, pero no es el gozo de la salvación, mis hermanos. El quebranto nos lleva a clamar por el gozo verdadero, el que nadie te puede robar, el que nunca se acaba, el que vas a tener de aquí a la eternidad. 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Nos están enseñando a morir para dar vida, ¿ya vio? Ahora David ya quiere compartir la vida que ya está comenzando a sentir. Enseñaré a los transgresores tus caminos y les diré: no adulteres, no mates, yo lo hice, se siente horrible. No lo hagas, por favor. Mírate en mi espejo. ¿Cuántas veces has ido con alguien a decirle eso? Yo lo hice, no lo hagas. Y le mueves la cabeza 20 veces, no lo hagas. Así está David: les enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, Señor. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Claro, era un cantor, era un poeta, él quería cantar. Pero ¿quién canta escondiendo pecado? ¿Quién puede cantar con el pecado escondido debajo del tapete? Nadie. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. ¿Qué significa esto, mi hermano? El quebranto nos impulsa a comprometernos en el servicio activo de la obra de Dios, testificando, predicando y alabándole. Ya estaba volviendo David. Ya era el David de siempre, el que predica, el que proclama, el que le alaba, el que escribe salmos. Ya volvió David, ya volvió. ¿Por qué? Porque fue quebrantado. 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto, Señor. No quieres eso. Y eso también trasciende, mis hermanos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Y contrito aquí también es quebrantado. No despreciarás tú, oh Señor. Un espíritu y corazón quebrantados y humillados valen más, mis hermanos, que todas las ofrendas o ritos que el hombre pueda ofrecer. El sacrificio más agradable a Dios es el arrepentimiento del pecado y la conversión interior. Eso es lo que huele bien delante de Dios. Y finalmente 18 y 19, ¿me acompañas? Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Volvió a ser el rey que Israel necesita. Cuando un varón es quebrantado, entonces vuelve a ser el esposo que su mujer necesita. Entonces vuelve a ser el padre que sus hijos necesitan. David fue quebrantado y volvió a ser el rey que Israel quería. No el que anduviera de volado y de asesino, sino el que estuviera velando por la seguridad de las familias que Dios le encargó. Ya pudo tener una visión más clara. El pecado, mis hermanos, nos hace ver nada más aquí, mire. Véame, por favor. Nada más nos hace ver aquí, mire. Es todo. Pero la gracia de Dios y el quebranto nos dan una visión, mi hermano, eterna, para pensar en otros, no solo en nosotros. El pecado te hace ser egoísta. Aunque ciertamente David tuvo que afrontar las consecuencias de sus pecados, retomó su lugar como rey, asumiendo su responsabilidad ante las miles de familias que el Señor le había encargado y que él amaba. Termino, mis hermanos. El quebranto nos lleva al reconocimiento, al arrepentimiento, a clamar por el perdón, a anhelar una vida santa, a tomar con seriedad y responsabilidad
el lugar donde Él nos ha puesto a dar testimonio y a hablar de su palabra y a servir a nuestra familia, primeramente, a la iglesia y a quien esté en necesidad. Amén. Quiero invitarle a que oremos, por favor. Señor, gracias. Si nos ponemos de pie, gracias, mis hermanos. Gracias por tu palabra esta tarde. Cierra tus ojos y dile: Señor, una vez más me instas a un compromiso. ¿Y qué te parece si cada uno de nosotros le decimos: Señor, aquí está mi compromiso? Voy a permitir, Señor, que el quebranto venga a mi vida. No voy a poner mis ojos en quien me está haciendo ver mis errores. Voy a voltear hacia mi corazón y lo voy a ver desquebrajarse, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Y no quiero volver a sentir lo que es ser atrapado en un pecado, Señor. Siempre quiero venir delante de ti a confesar para apartarme y alcanzar misericordia. Gracias, Señor, porque el martillo de tu quebrantamiento, pero también de tu misericordia está aquí esta tarde. Y levantamos nuestra voz y nuestras manos, Señor, para decirte: estoy dispuesto, Señor, estoy dispuesto. Heme aquí, heme aquí, heme aquí, Señor. Gracias, Padre. Gracias por hablarme. Me has mostrado que no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios que tú quieres, Señor, son el espíritu quebrantado. Y a ese corazón que se dispone a quebrantarse, Señor, y se humilla, tú no lo vas a despreciar. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo tú remitiste mis pecados, Padre. ¿Quieres dar gracias por eso, mi hermano? Y decirle: Señor, no moriré, como dice ese salmo, sino que viviré y contaré tus obras, Señor. Contaré lo que has hecho. Porque cuando muero, Señor, a mí mismo, entonces tú resucitas en mí y tengo vida para compartir. Y entonces hablaré a los transgresores de tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ayúdame a ser el hombre, Señor, que mi familia necesita, la mujer que mi familia necesita. Ayúdame, levántame en ti, levántame en tu palabra, en tu amonestación. Gracias, Señor. Gracias por golpear mi corazón con tu santa palabra. Gracias por quebrantarlo. Soy pecador, pero quiero ser un pecador de corazón quebrantado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En nombre de Jesús.